Soy millennial y por tanto creo en el amor. ¿Cómo no voy a creer? La base teórica sobre la que se construyó nuestra idea del mundo era la del amor como fin último de la existencia, como centro de todo, como un amor atormentado, lluvioso, lleno de obstáculos y con un punto inalcanzable. Mi primera aproximación al amor fue Casper, en el que una jovencísima Cristina Ricci se enamoraba de un fantasma. ¿Quién no se ha enamorado de uno, verdad? Este luego resultó ser de Ivonne Sagua, que era un rubio con pelotazón, que era lo que todas aspirábamos a tener en la vida. Así que empezamos bien. Luego llegó Sensación de vivir y ahí aprendí que había que estar buena para ser feliz, pero que ni siquiera eso te garantizaba serlo. Descarté esa posibilidad porque en aquel momento mi imagen no me acompañaba, era más parecida a Íñigo de Gran Hermano que a Kelly, así que decidí esperar, pero bueno, tenía un horizonte y decidí creer. Luego las gemelas de Sweet Valley me pusieron delante esa dicotomía que nos ha acompañado a todas toda la vida. ¿Quería ser Jess, una mala pécora rencorosa y vengativa que tenía la sartén por el mango, o la buena de Liz, empollona, buena gente, con su novio estable esperándola a la salida, la que no le importaba a nadie, vamos? Britney Spears sentó las bases de todo lo que vendría después, que si lo único que quiero es que me abraces fuerte, que a veces estoy bien, a veces estoy mal, que si me vuelves loca, que si llámame otra vez, por favor. Luego Cristina Aguilera, que si quieres estar conmigo, baby, tienes un precio que pagar. El tema de verdad que no pintaba muy bien, era todo muy difícil. Mientras a mi alrededor la gente empezaba a emparejarse y a perder el juicio y a regalarse colgantes de candados y ropa interior de Calvin Klein a juego. Y claro, el panorama me parecía cuanto menos aterrador. Y ahora resulta que los de mi generación tenemos que casarnos y tenemos que emparejarnos y relacionarnos de forma madura, crear vínculos sanos. Y francamente a mí esto no me lo ha enseñado nadie. Por eso hoy vamos a tratar de entender qué hay realmente detrás de todo eso. Para ello tengo conmigo a Raquel Mascaraque, autora de ¿Me quieres o qué quieres?, un libro que mezcla neurociencia, psicología y experiencias reales para ayudarnos a entender cómo nos relacionamos. Buenas, Celia. ¿Cómo estás? Muy bien, me ha encantado tu intro, ¿eh? Es bastante realista, aunque pueda parecer realista. Que no. No, totalmente. O sea, podría haber empezado así el libro. Me ha gustado muchísimo. Pues te lo presto para así. ¿Cómo aprendemos a querer, Raquel? Bueno, al final los modelos relacionales que aplicamos en la adultez, en la etapa adulta, vienen muy determinados por cómo hemos crecido. Al final el contexto lo marca todo. La manera que nos han enseñado, el primer vínculo no relacional que tenemos son con nuestros padres o madres o tutores legales. Son esas personas las que te enseñan cómo relacionarte con el mundo y hasta que no sales de ahí no te planteas si algo que estás viviendo es o no bueno. Porque si en tu casa lo que has vivido es que tu padre grita a tu madre pero no has visto ningún otro modelo relacional, para ti eso puede ser considerado normal. Y luego cuando sales y empiezas a ver cómo se relaciona otras personas, pues puedes o no permitir ese tipo de comportamiento contigo. Pero al final tiene mucho que ver la manera en la que hemos crecido, que es un poco el primer bloque del libro, habla un poco sobre relaciones, sobre cómo hemos creado esas creencias limitantes que tenemos acerca de lo que creemos que es el amor. Y este tipo de referencias que te decía que realmente son así. Aprendemos también un poco observando cómo es el amor en las películas, en las series, en las canciones, y la idea no es del todo buena. No, totalmente. O sea, lo que has dicho de Casper, anda que no nos hemos enamorado de algún fantasma en algún momento de nuestra vida, es así. Sí, bueno, sí. Luego pensaba en Casper y en el ghosting. Digo, mira, el precursor de todo esto desaparecía, aparecía. Tal cual. Le estaba esperando, no llegaba, no aparecía cuando menos te lo esperas. El contexto, la cultura marca muchísimo también qué consideramos. Es que dentro del normal, a mí, que cuando alguien dice esto es normal, a mí me rechina mucho. Es como, ¿qué es normal? Puede ser habitual, pero otra cosa es que sea normal. Pero normal es cuando lo acepta una mayoría, pero eso no quiere decir que sea bueno. De hecho, malo. La mayoría ha aceptado patrones amorosos muy perjudiciales para todos. Planteas que muchas veces no sabemos qué significa te quiero. Me parece que además alude al título del libro y es muy importante. ¿En qué momento dejamos de cuestionarnos eso? Es que yo creo que muchas veces el te quiero, es un poco así como empieza, ¿no? El libro, que el te quiero es muchas veces la excusa de todo lo que queremos ocultar. Lo hemos dejado ya en una expresión más que en el propio significado que tiene. Porque muchas veces te quiero es un hasta luego. Ya sales, sí, te quiero, ya está, ya lo tienes automatizado y dices te quiero, pero no le estás dando todo el simbolismo que realmente tiene. Y luego
que al final todo el libro va de esto, que cada persona quiere de una manera distinta y necesita algo distinto. Pero la cuestión es, ¿qué es lo que crees que es el amor? ¿Sabes? O qué crees que necesitas y qué es lo que realmente necesitas. No sé si me explicáis un poco trabalenguas. Si quieres me explico. Lo desarrollamos, claro. Un poquito más, pero hay veces que, pues lo que hemos hablado antes, naces en un contexto en el que tienes un padre evitativo. Sientes que no puedes pedir nada a esa persona porque no va a estar. Entonces tú consideras que el no pedir es menos doloroso que el pedir y que no te lo den. Uh-huh. Eso de adulto se refiere a una relación que es más alejada, más distante, más... ¿Realmente es eso lo que considera amor? ¿O es una herida que no está trabajada? Que está detrás también de muchos patrones de inicio de relación que yo creo que a cualquiera le suenan cuando un amigo o una amiga está conociendo a alguien. Esos juegos de medir los tiempos a la hora de mandar un mensaje, qué digo, qué no digo. Qué aburrido. ¿No? O sea, yo mira, es como me cansa. Bueno, si tienes 16 años, sí. Ok, pero a los 43, María José... No, me voy a hacer la dura. No voy a contestar, voy a esperar 2 horas, te pones la alarma para contestar y que en 2... Pero lo reproducimos porque lo hemos aprendido, en Eso parte. es, también hemos aprendido que no podemos estar... Eso se traduce en que no podemos estar tan presentes, porque entonces pierde interés. Pero es que si no tienes interés en hablar conmigo, que no necesito que me contestes a los 5 minutos, si estás haciendo algo, ok, pero el hecho de pensar ya es un patrón que hemos aprendido, el necesito hacerme la dura, necesito esa distancia para que piensen que es interesante. Vuelve a haber ahí un patrón evitativo. ¿Y qué papel juega el cerebro en todo esto? Porque es muy interesante. Bueno, al final cerebro y cuerpo están completamente conectados, ¿no? Esa sensación de mariposas que tenemos en el estómago probablemente y muchas veces suele ser ansiedad, ¿no? El amor en sí tiene que generar más calma que ansiedad, pero el cerebro está pues completamente conectado con el tema del amor. Cuando nos enamoramos, que lo hablábamos antes de empezar justo, el cerebro tiene un revuelo hormonal brutal. O sea, es por eso se dice que no tomes decisiones muy importantes como tener hijos con una persona antes de que pase un mínimo de 12-14 meses, porque tu cerebro todavía está en modo obvio todo aquello de la otra persona que no me gusta. ¿Vale? Al final se activan muchas áreas del cerebro, pero algo curioso que pasa es que se ralentiza, el cerebro está completamente conectado, ¿vale? Todas las áreas del cerebro están conectadas, pero se ralentizan la comunicación con la corteza prefrontal, que es el área de razonamiento, de planificación, de gestión, de orden. Entonces, cuando estamos en ese pico de enamoramiento, por eso decidimos ignorar todas esas cosas de la otra persona que no nos gusta. Es un poco un mecanismo de defensa para que te enamores, ¿no? Del cerebro, para que procrees, para que te unas a otro ser humano. Este ejemplar es válido, elígelo. Claro. ¿No? No vamos a ver sus defectos porque nos queremos quedar aquí. Eso es como, y por eso se hacen locuras por amor. Cuando estás enamorada, por eso muchas veces haces cosas que en otro estado de tu vida dices, pero ¿cómo narices me fui yo a Francia un domingo por la noche para estar 2 horas? ¿Sabes? Es un poco esa ímpetu, esa necesidad de conquista. Y por esto también yo creo que resulta tan evidente para los que están a tu alrededor, que dices, claro, ha perdido el juicio. Eso es. No. Sí, es como, pero por eso dejas de ver, ¿no? A tu amiga que de repente se ha enamorado y está en unos meses en una cápsula que dices, ¿y esta persona dónde está? Y luego vuelve. Porque al final el cerebro tiene que volver a regular y pasas a la fase, ya cuando esa es la fase del enamoramiento. Luego la fase del amor está más liderada por hormonas como la oxitocina, que es también lo que se genera en el parto, que genera más fidelidad, más conexión, más conexión con la otra persona, porque no puedes estar en ese pico, no es funcional. No... Además que yo creo que nos moriríamos. Claro, o sea, dejas de trabajar, dejas de pensar, dejas de comprar, o sea, se te va el hambre, es como no puedes estar en ese estado, y ya cuando baja esa regulación y cuando entramos en la fase del amor es cuando empiezas a ver los fallos de la otra persona, es cuando empiezas a ver tus fallos dentro de la relación, si te compensa o no quedarte ahí. Es curioso el amor, ¿eh? Hombre, y de hecho en ese punto justo en el que baja esa carga hormonal de la que hablabas,
es cuando muchas veces se rompen las parejas precisamente en ese punto crítico del año y medio, 2 años, 3, Sí. que de repente, resulta que no era para tanto. Claro, pero ahí también viene un poco el que nos han enseñado que es el amor. El amor tiene que brillar, el amor puede con todo, el amor es fantástico, te hace sentir como... El amor no es eso. O sea, el amor es un vínculo más real, en el amor tiene que haber conversaciones incómodas, en el amor hay aburrimiento, en el amor hay frustración, en el amor también hay discusiones, pero con respeto. En el amor no siempre estás de acuerdo con todo, pero nos han enseñado pues eso, las redes sociales también han hecho mucho daño a la perspectiva que tenemos del amor. Antes eran las películas, las canciones, ahora las redes sociales, ese amor tan editado que vemos en redes sociales, ese a mí no me trae flores, ya, pues, ¿te apetece realmente que te traiga flores? ¿Quieres que se gaste el dinero en eso? Claro, porque para mí es un acto más de amor que me limpie las botas de senderismo. Después de una ruta, más que un día me venga con flores o que esté pendiente de pues que estás haciendo hoy algo que sea importante para mí. Pero claro, ves luego por ahí que en San Valentín se regalan flores, ay, a mí no me... Pues sí, luego es como, pero realmente es importante. ¿Y por qué es importante para ti? Va un poco de eso el libro, de hacer un pensamiento crítico de qué te han enseñado, qué es relevante. Un poco incómodo también, ¿no? Claro. Incomódate, replantéate cuáles son tus expectativas cuando te relacionas con otra persona, y a lo mejor lo que te devuelve el espejo es un poco menos idílico de lo que pensabas. Hablabas justo de ese momento también de vuelta a la calma y de encontrarnos con la persona que tenemos delante cuando ya ha bajado todo eso, y entonces llega lo que tú llamas la trampa de la comodidad. ¿Cómo aprendemos a diferenciar entre estar cómodos y conformarnos con una relación o realmente saber que simplemente hemos pasado a otra fase? Claro, o sea, ahí viene, ¿no?, la frustración, que al final la frustración no es una emoción mala, simplemente te está diciendo que tus expectativas no se ajustan con la realidad. Entonces te incomoda para que generes un movimiento. Y es ahí cuando tienes que plantearte, ¿no? Pues si en la relación pues hablas más de facturas que de historias, si estás en la relación porque no te puedes permitir un alquiler en otro momento, que eso también me parece un melón. El tema del alquiler hoy en día es un drama social y muchas parejas están forzadas a convivir juntas porque no se pueden permitir hacer de otra manera, y eso es lo que realmente rompe luego la relación. Es que el contexto en sí también tiene mucha relevancia, porque es como, sí, vale, pues vete, es que no me puedo ir. Entonces, hay varios mecanismos, pero yo creo que la pasividad en general suele ser como el punto, si ya ves que las cosas están mal y no intentas arreglarlas. Hay una metáfora que utilizo en el libro de ver un huerto que está medio seco debajo de la mesa, uno de estos huertecitos que te regalan, ver que está medio seco debajo de la mesa y decidir no regarlo. Sabes que el huerto va a morir y tú lo ves todos los días pasas a la cocina, todos los días ves ese huerto y todos los días dices, debería regarlo, pero qué pereza, o debería regarlo, pero ay, me han llamado, debería regarlo, pero... Y el huerto va muriendo, y eso es muchas veces lo que se genera en esa comodidad, el duelo dentro de la relación. Cuando hay esa pasividad. Pero que la frustración en sí es lo que también quiero decir, que no es mala, que se puede trabajar, que la rutina no es mala, la rutina es maravillosa. El cerebro no le gusta nada la incertidumbre, y poder saber exactamente que cuando llegues a trabajar tu pareja va a estar en el sofá o en el gimnasio o en cualquier sitio es buenísimo. Que el cerebro también necesita aburrirse, aunque hoy en día no nos lo permitamos. ¿Y cuáles son esas señales? ¿O cómo podemos saber si esa relación es una relación que nos suma, aunque no sea idílica y aunque nos haya puesto delante esa frustración? Bueno, al final yo creo que las faltas de respeto, cuando hay faltas de respeto en la relación, que no cuando falla la comunicación, que ya no hay, porque en realidad que falla la comunicación, en casi todas las parejas falla la comunicación, que es lo primero que se tiene que trabajar para que una relación funcione. Pero cuando hay faltas de respeto, cuando se mina la autoestima, cuando la manera de hablar ya no es debatiendo sino atacando, cuando tenemos esa pasividad ante las ganas de resolver un problema, eso es cuando realmente, cuando hay una relación que te está haciendo mal. Cuando piensas simplemente en irte
y eso te genera una sensación de calma, una sensación de libertad, ahí es cuando tenemos que plantearnos realmente si queremos estar dentro. Y en ese sentido, ¿qué papel tiene el miedo? El miedo a la soledad, a no cumplir con la expectativa, con lo que esperan de nosotros. Claro, el miedo tampoco, o sea, no hay emociones buenas o emociones malas. Todas las emociones tienen una función adaptativa. Y el miedo está aquí para protegernos también. O sea, es una emoción súper válida, es una emoción maravillosa, pero tenemos que aprender a ir con el miedo de la mano y no tenerle de frente tapándonos el paso. O sea, muchas veces todo lo que dices, el dejar una relación, son los miedos de quién voy a ser fuera de esta relación. Porque hay veces que nos mimetizamos tanto con nuestra pareja, pues también las películas románticas lo haces todo junto, estás todo el rato con esa persona, es que no quieres ni tener tu espacio personal. Y es súper necesario para que ese miedo no te invada, tener vínculos de familia y vínculos de amistad sanos para que la pareja sea una elección y no una necesidad. Porque en el momento en el que se convierte en una necesidad es cuando entra el conflicto. ¿Y quién soy yo sin esta persona? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo narices voy a hacer la compra? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Y con quién me voy a ir yo de vacaciones? ¿Y voy a estar solo? Porque muchas veces es eso, no es quién eres dentro de la relación, sino quién eres fuera de esa relación. Que es verdad que hay relaciones que también es una red flag importante, en las que uno se olvida de sí mismo y de repente se convierte en otra persona. Hablas tú también de las personas que se mimetizan con sus parejas, ¿no? Sí. Que eso normalmente pasa, como hablábamos al principio, se dan cuenta antes tus familiares o tus amigos que tú. Sí, está el efecto Miguel Ángel también se llama en psicología, cuando una de las dos personas que suele tener el poder emocional en la relación te cincela un poco y te va marcando poquito a poco a su gusto. Entonces acaba siendo una escultura perfecta para esa persona, pero te acabas perdiendo a ti misma en el proceso. Sí, tú hablas incluso de ese momento de mirarte al espejo y no reconocerte, ¿no? De quién soy. Es que no nos miramos al espejo. O sea, yo siempre pues insisto y animo a las personas a que se miren al espejo, pero no porque nos miramos, sí, te peinas, te pintas el ojo, te cepillas los dientes, pero no te miras. O sea, mirarte a la pupila, realmente, ponerte delante de un espejo y mirarte a la pupila un buen rato. Y sale una cantidad de información que hay veces que solo salen lágrimas, hay veces que sale alegría, hay veces que sale miedo, pero salen tantas cosas cuando te miras a los ojos en un espejo que es que no lo hacemos. O sea, yo no sé si lo habrás hecho alguna vez, pero es un ejercicio... Lo estaba pensando. Pues es un ejercicio súper potente. Yo hago meditaciones de espejo, casi siempre acá. ¿Y qué sale ahí? Salen muchas cosas. Salen muchas cosas. ¿Te ves de otra manera? ¿Te ves desde fuera o cómo es? Claro, yo ahora, fíjate, además estoy muy contenta porque antes de mi adolescencia lo empecé a hacer con un espejo súper chiquitito y era como... me miraba un poco y en la cama, estaba en la cama, tenía que estar como en un espacio seguro y hace unos años me compré un espejo hecho a mano grande en mi casa para sentarme delante del puff, mirarme y era como, qué bonito sentir que habitas tu cuerpo, ¿sabes? Y qué estar bonito, tranquila con eso, sí, ¿no? Sí, y qué bonito poder mirarte, pero eso pasa cuando te reconoces, terapia, dejar relaciones tóxicas, aprender un poco de todo el pasado y aprender a habitarte. Eso es precioso. El miedo ese del que hablábamos precisamente, sí, que está detrás de todas estas decisiones, hace que muchas veces permanezcamos donde no queremos estar, pero luego también yo creo que sí que hay algunas señales de donde sí debemos estar. ¿Qué caracteriza una relación de amor sana a largo plazo? Yo siempre digo que las 4 patas, ¿no? de la cama es comunicación, respeto, sinceridad y se me olvida una. Diversión, a lo mejor. También. Fíjate, digo, las tengo tan integradas que me parecen tan... A ver, comunicación, respeto, sinceridad y confianza. Vale. Claro, están diversión ahí. también hay que ponerla. Diversión, Vamos a poner sí, una pata claro, en pero medio. está ahí, claro, dentro de la comunicación. Es que eso engloba un poco todo. Porque al final, ya te digo, la comunicación me parece clave en una relación para poder saber qué necesitas y qué necesita la otra persona, porque tendemos a creer que nos van a leer la mente. Es como, esto es importante para mí, entonces la otra persona debería saber que esto es importante para mí. No, pídelo, háblalo, di lo que tú necesitas en cada momento, porque tendemos mucho al doble sentido en las frases.
Te invito a un café porque quiero pasar tiempo contigo. Te escribo los buenos días porque me he acordado de ti. No tendemos a hablar de forma directa, y esto lo he visto yo pues, en relaciones con personas neurodivergentes, lo directo es que son y lo maravilloso que es la comunicación. ¿Quiero un abrazo? Di quiero un abrazo. Ya. No digas qué frío hace. No, dime quiero un abrazo. ¿Sabes? Bueno, y además ahí rozamos un poco la pasivo-agresividad peligrosamente, ¿no? Eso es, sí, la sinceridad también, pero contigo misma, porque muchas veces en una relación fallan cosas en la pareja, fallan cosas en una parte, fallan cosas en ti. Y eso también tienes que tener la humildad para revisar cuáles son tus miedos, por qué estás pidiendo esto, qué necesitas que se te valide en este momento. Pues el respeto es algo básico también, el respeto es algo fundamental en cualquier relación para poder quedarte en ella, que puedas discutir. O sea, discutir es sanísimo, no tienes que estar de acuerdo siempre con una persona, pero tienes que tener el respeto y la admiración para escuchar lo que te está diciendo y poder debatirlo desde, pues eso, desde la calma y desde el respeto, y luego la confianza también, que es básica, que hoy en día pues en muchas relaciones tóxicas no hay. Eso viene cuando falla el resto, cuando falla la sinceridad, cuando falla la comunicación, cuando falla el respeto, suele fallar también la confianza. Muchas veces viene de miedos de relaciones anteriores, pero eso sigue estando en nosotros. Es tuyo. Eso es tuyo. Exacto. Entonces tienes que ver siempre qué es tuyo. Es como, esta es tu mierda, esta es tuya, esta es mi mierda, esta es mía. Vamos a trabajarla por separado, vamos a construir algo sano y vamos a mantener nuestras parcelas también de forma independiente. Yo creo que eso es un poco así El resumen. el resumen. Siempre que hablamos con amigos de sus situaciones de pareja, cuando pasa algo, cuando algo va mal, solemos colocarnos todos en el victimismo, y es muy raro que alguien te venga y te diga, mira, es que estoy teniendo problemas con mi pareja porque le hablo muy mal y no sé hacerlo mejor. Es como mucho más fácil, ¿no? Pensar en lo que falla el otro. Claro, o sea, es lo mismo, por eso no nos miramos al espejo. Sale mucha mierda cuando te miras al espejo, salen muchos miedos, y por eso digo de ser sinceros también contigo misma, porque si no tiene ningún sentido el pedir que la otra persona se trabaje. También es que suele haber mucho desequilibrio en general, cada vez menos, pero las mujeres solemos ir más a terapia que los hombres. Las mujeres nos solemos trabajar bastante más, entonces muchas veces es como, joder, sientes ese desequilibrio de yo me estoy trabajando, yo estoy entendiendo, revisándome, y la otra persona no. Entonces hay veces que entra en el modo maternar a la pareja, y ahí se pierde muchísimo deseo sexual. En el momento en el que tú le estás guiando a tu pareja de cómo debería sentirse, cómo debería, y la otra persona no se trabaja, da igual el género, porque hay hombres ultra mega trabajados, pero es menos habitual. Pero es verdad que eso quita muchísimo deseo sexual cuando tienes que maternar a una pareja. De hecho, eso es un patrón que se repite mucho, y lo vemos en muchas reflexiones ahora en redes. El hecho de que la carga mental suele caer más en nosotras, efectivamente, y que, bueno, en las mujeres, y que la forma en la que eso se manifiesta a nivel de deseo sexual responde mucho también a las clásicas crisis de monotonía. Hemos caído en la rutina, ya no tenemos relaciones con la frecuencia de antes. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Quiero decir, claro, es que tú no estás corresponsabilizándote como yo, y entonces no te veo como un igual. Claro. O es que yo de repente soy una rancia. Porque ¿Es que tú te acostarías con tu hijo? No, o sea, no, espero que aquí todo, claro, o sea, es que no te acostarías con una persona a la que estás maternando, a la que le tienes que estar recogiendo los calzoncillos o diciéndole, por favor, saca la basura, o que te dice, ¿qué hago? No, ¿qué hago? No. O sea, es lo que hablas de la carga mental, claro, te ayudo, no, porque entonces la responsabilidad es mía y yo tengo que organizar y gestionar en qué me ayudas. Sé un adulto funcional. Al final eso creo que es lo más sexy que puedes encontrarte hoy en día, un adulto funcional trabajado, o sea, que se responsabilice de lo suyo, porque eso obviamente elimina todo el deseo sexual en una pareja, y entras en la dinámica de pues esta es mi vida ahora y tengo que tirar con ello hasta que revienta la situación, que esa es otra. No nos han enseñado a dejar el amor cuando no pasa nada.
Cuando no pasa nada me refiero cuando no hay cuernos, cuando no hay una crisis pues una crisis gorda, cuando hay faltas de respeto. Hay veces que el amor se transforma y es algo que yo digo en el libro. Si el amor se acaba, no era amor. Puede ser muchas otras cosas. Puede ser una aventura, puede ser pasión, puede ser conexión. Pero yo soy una fiel creyente de que el amor no se termina nunca. El amor se transforma y por eso yo, por ejemplo, con mi expareja tengo una relación de familia preciosa y yo en el momento en el que le conocí digo, es que yo quiero que estés en mi vida siempre. Y cuando nuestro amor se terminó, que fue el huerto, esa historia fue literal de nuestra cocina, pero lo hablábamos y decíamos, este huerto no lo estamos regando y sabemos que estamos haciendo el duelo dentro de la relación. Sí, lo sabemos, vale. Y luego pasó un periodo de tiempo donde todo el mundo se reorganiza, pero hoy en día vuelve a estar en mi vida y es algo maravilloso porque el amor hacia una persona con la que compartes tanto, ¿cómo se puede acabar? Ya. Si hay comunicación, si hay sinceridad, si hay respeto, si hay confianza, ¿cómo se puede acabar ese amor? Se puede transformar, ¿vale? Pues ya como pareja no estamos funcionando, nos estamos frustrando, estamos tomando caminos distintos, pero puede que funcionemos de otra manera. Y eso no nos enseñan a valorar. A dejar ir. Es como, no, el ex, ¿quién es el ex? No hables ni con tu ex. Hay mucho miedo de vas a volver con esta persona, donde hubo, retuvo. Tenemos como muchos mecanismos, pero esos al final son tus miedos y porque se construye desde un poco la toxicidad de relaciones que cuando se termina, se acaban. Que también eso es como un duelo. Y hay relaciones que decir se tienen que acabar. Y hay relaciones tóxicas, claro, que si puedes tomar un contacto cero y no volver a saber de esa persona, aquí siempre cogemos con hilo lo que digo de relación sana que merezca la pena mantener. Eso es. En ese sentido, tratas mucho también el tema de la dependencia emocional, que me parece un temazo, porque yo creo que hasta que no te pasa o no lees al respecto, no eres consciente de hasta qué punto es frecuente y hasta qué punto es siempre igual, porque es un patrón que se repite de una manera súper científica casi. Sí. Y además vemos que en muchos casos se da la combinación de persona insegura, persona narcisista. ¿Cómo funciona este binomio? Sí, el rol de salvador o el rol de víctima. O yo te salvo o necesitas ser salvada. Al final sí que son patrones que no estamos exentos de ello, que antes también lo comentabas, decías, esta persona qué trabajada o qué confiada se la ve o qué tal, y por qué está en esta relación. O sea, al final, el trastorno narcisista como tal, las presas están en estado vulnerable. O sea, sus presas están en un momento vulnerable y en un momento vulnerable da igual lo confiada, lo trabajada que estés, que nos podemos sentir muy listas y caer en una relación porque son expertos en manipulación, son expertos en hacerte creer, te estudian, se mimetizan contigo, entienden cuáles son tus carencias para cubrirlas, para recogerlas. Y ya cuando estás enganchada y cuando tienes ese pico es cuando empiezan a introducir hacerte dudar. Esos mecanismos, claro, empezar a hacerte dudar de ti misma, te empiezan a minar la autoestima, en muchos casos el aislamiento es algo como muy, muy común. Por eso yo siempre digo, hay que tener vínculos de amistad y de familia sanos. En el momento en el que tienes eso tan asentado, la pareja no te parece tan importante como si no tengo esto, no tengo nada en la vida. Por eso el aislamiento es una de las técnicas favoritas de la manipulación. Pero eso también yo creo que todos tenemos en mente a alguien cercano que teniendo todo eso que dices, teniendo un entorno estable, teniendo las cosas claras, se empieza a distanciar primero de los amigos más lejanos, luego de los amigos más cercanos, luego ya cierto distanciamiento con su familia. ¿Qué pasa ahí para que todo el mundo en el entorno sea consciente, menos los protagonistas? Porque al final estás viviendo una realidad paralela. O sea, te hacen creer que tu vida es algo completamente distinto a lo que es la manipulación, el lavado de cerebro, nadie te entiende menos yo. Claro, sí, empiezan a tomar decisiones como en forma de halago. Al principio te cuidan o te protegen dependiendo de si tienen rol de salvador o rol de víctima que necesita ser salvada, pues el salvador suele preocuparse por ti y empieza con no te pongas eso, si es que nos conozco, somos unos guarros, entonces esto mejor, yo lo hago para cuidarte. Acaba introduciendo sus discursos en diversos aspectos de tu vida, en el económico, en el ambiental,
en el social, en el laboral. Entonces empieza a opinar un poco en todos esos aspectos para que tú sientas que sin esa persona no tienes pensamiento crítico, no tienes capacidad de decisión. Ya si te quitan de trabajar, te están aislando cada vez más, cada vez dependes más. Tu valía como persona deja de existir. ¿Y la víctima? El que opera como víctima. El que opera como víctima suele buscar presas que tienen un perfil de cuidador o cuidadora. Son personas a las que les han enseñado de pequeñas, que suelen haber adoptado roles más de cuidar, se han puesto en roles que no les corresponden. Hermana pequeña que cuida, hermana mayor, o que cuida a mamá y a papá, papás que se separan y yo me tengo que responsabilizar porque de empezar a hacer la comida. Entonces, mi manera de querer es la de aportar, la de cuidar. Si yo no doy, no soy merecedora de ese amor. Tengo que dar para recibir algo a cambio. Tengo que cuidar. Y entonces estas personas tienen una herida, pero esa herida no es casual, esa herida está específicamente pensada para ti, para que tú tengas que salvarla. Entonces tú la vas salvando, pero de repente la infectan un poquito. ¡Ay! Entonces se generan esa dicotomía, ese enganche de... Me sigue necesitando. Me sigue necesitando, ¿cómo me voy a ir? Y ahí empieza si me dejas me muero. ¡Qué putada! ¿Cómo le haces eso a alguien a quien quieres? Jamás en la vida a alguien que te quiere te va a decir si me dejas me muero. ¿Cómo le pones la responsabilidad de una vida a una persona a la que quieres? Eso no es amor. Y deja tú a alguien que te dice eso. Claro, ¿no? Eso no es amor. Es muy chungo. Y porque, bueno, no sé si es así, pero tengo la sensación de que normalmente quienes son la víctima, o sea, el narcisista, es el que nunca va a reconocer que se está confundiendo, ¿no? Claro, bueno, es que el trastorno narcisista, porque es distinto, o sea, todo el mundo podemos tener rasgos narcisistas, egoísmo, ego, ¿sabes? Te puede gustar mucho mirarte al espejo, puedes ser una persona más egoísta, esos son rasgos narcisistas. Luego el trastorno narcisista ya está catalogado más como un trastorno de personalidad que en cuanto tienes un objetivo, vas a arrollar todo lo que tengas delante por ese objetivo y te va a dar igual. Y no es que no tengan empatía, pero tienen una empatía cognitiva. O sea, tenemos la empatía de poder sentir lo que la otra persona está sintiendo y yo lo siento, o sea, realmente se me hace a mí ese nudo en el estómago cuando te veo llorar, o entonces intento aliviar tu dolor. O tenemos la empatía cognitiva, que yo sé lo que tú estás sintiendo, pero yo no lo experimento. Entonces utilizo esas emociones para seguir manipulándote. Son muy inteligentes, suelen ser personas muy inteligentes que suelen estar en posiciones de poder. Hay en muchos políticos, hay mucha gente en posiciones de poder porque les encanta esa sensación de... Y tienen, bueno, es que en realidad su falta de confianza en sí mismo, porque depende mucho del contexto, pero muchas personas narcisistas crecen en entornos disfuncionales donde el amor de papá o el amor de mamá era recibido cuando le hacías sentir el padre perfecto o la madre perfecta, si no, no había amor. Entonces también se aprenden esos modelos relacionales. O sea, el narcisista no nace, se hace. Sí, o sea, hay una parte genética, puede haber una parte genética que predisponga, pero aunque una persona tenga una parte genética que le predisponga, si nace en un entorno de respeto, de seguridad, esos genes se pueden no desarrollar. Y una persona que tenga menos predisposición genética, pero nace en un entorno que está más predispuesto a ello, se desarrolla. O sea, los genes en realidad, o sea, el contexto siempre tiene muchísimo que ver con todo lo que pasa en el cerebro. Es plástico, se moldea, se adapta, sobrevive. Olvida, borra. Eso es, todo. Después de toda la investigación que has desarrollado para llegar a estas conclusiones, ¿qué te parece que haya gente preguntándole a la IA por qué le dice a su ligue para quedar ese día por la tarde? Bueno, pues al final yo creo que eso es un poco como tenemos tan de editado el amor. Al final en redes sociales, en las películas, yo creo que buscamos la respuesta que nos llegue al quién quiero demostrar que soy. No quién soy, porque quizás no sea suficiente. No va a ser la respuesta adecuada, no va a ser la respuesta que necesita. Estamos dejando también con la IA, me parece una herramienta fantástica. Yo la utilizo mucho, pero no hay que olvidar el pensamiento crítico.
O sea, no podemos derivarla a todos los aspectos de la vida. Tenemos que tener la confianza también en ser naturales, porque luego ¿qué va a pasar cuando quedes con esa persona? Que también puedes estar chateando mientras. Claro, es un poco dejas de ser natural, eso es un poco, yo creo que refleja los miedos que tenemos de no ser suficiente. Y es un poco esa amiga que siempre te da la razón, ¿no? Sí, es que yo la tengo educada, la voy educando para no me des la razón, sé crítica con esto, háblame de diversas opiniones que hay respecto a este tema, porque si no es que te dice a todo que sí. A todo que sí, todo el rato, digo, pero y ya a veces le pregunto cosas que sé que no son así, me contesta y digo, pero esto no es así. Tienes razón, me he confundido. Tienes razón. Y digo, ¿y por qué me has dicho que es así cuando no es así? Digo, vale, pero no me lo digas. La próxima vez dime, no lo sé. Prefiero que me digas no lo sé. Entonces la IA tenemos que cogerla con pensamiento crítico, porque no... Y tener un poco de naturalidad en las relaciones humanas. Sí, no robotizarlas tanto, claro. Hablábamos antes de relaciones tóxicas y para hablar de esas relaciones y de cómo todo nuestro entorno nos ayuda a construirlas, es el momento de dar la bienvenida a Laura Escarza. Me encanta porque podríamos hacer un montaje de los contoneos que hemos ido registrando a lo largo de la temporada cuando suena esta música, ¿verdad? Sí. Además que hoy me has desposeído de mi bien más preciado, que es el boli de pingüino. Yo no he sido. Ha sido pues Raquel. No sé, pero estaba viendo y digo, me falta algo para el contoneo, claro. Para bailar con el pingüino. Claro. Bailar pegados es bailar, ¿verdad? Tóxico. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, muy contenta, muy a gusto. Pues qué maravilla. Ahora vamos a hablar de un temazo que son las relaciones tóxicas, porque tú sabes, todas tenemos alguna amiga que tú la ves que dices qué guapa, qué lista, que de todo, qué perfección. Yo la veo que es como mi reina y reina y reina, ¿no? Como la Virgen de Almatosa. Y luego, sistemáticamente, esas personas a veces, pues dices, pero ¿cómo ha podido acabar con este ser humano? Todas tenemos una amiga así, ¿verdad, Elia? Tú también. Correcto. Ella está pensando en Aitana, pero... Aitana y yo somos amigas. No lo sois. Todavía. Para mí, ¿sabes que sí? He analizado las letras. Eso sí que nos daba para un tema. Pero continúa así. Entonces, cuando este patrón, ¿no? Cuando esta amiga, que sea o no Aitana, siempre repite este tipo de comportamientos, ¿es que ella tiene muy mala suerte? ¿O es que pasa algo dentro de nuestra amiga Aitana? Bueno, al final el patrón siempre va a depender, ¿vale? Del contexto de la persona, pero cuando se suele repetir un patrón, suele haber alguna relación habitualmente en la infancia no resuelta. O sea, los patrones ya hemos hablado antes que se suelen desarrollar en la infancia, en cómo nos relacionamos con nuestro entorno, qué necesitamos para sobrevivir, todos esos miedos, todas esas carencias, y muchas veces esa amiga tan perfecta está llena de miedos y de inseguridades porque no se permite fallar, porque de pequeña no podía permitirse fallar porque tenía que ser la hija buena, tenía que ser la hija perfecta. Entonces, esa exigencia consigo misma, ese perfeccionismo, pues le hace generar una imagen muy de seguridad y muy de perfección, pero por dentro no. Por eso todo lo que vemos bonito y todo lo que vemos en redes, ¿no? Y todo lo que vemos físicamente perfecto puede no serlo. Si una superestrella del pop se da por aludida, tiene las puertas de este programa que damos otro día con Raquel. Y hablamos las cuatro. Y yo creo que le puede venir muy bien porque yo creo que se podría sentir identificada ella y mucha gente. Todos conocemos alguna pareja tóxica tipo Chernobyl en la primavera del 86, pero siempre tengo una duda y es, ¿estas relaciones tóxicas se conforman con personas tóxicas o de dos personas no tóxicas se puede dar una relación tóxica? A ver, yo siempre digo que no hay personas... Bueno, si tienes un trastorno narcisista, sí. Pero en general, si no hay trastorno, no hay persona tóxica como tal, hay comportamientos tóxicos. Tú puedes ser una persona que tengas un comportamiento tóxico en determinado momento de tu vida porque te han activado una herida o se te ha activado determinado miedo. Entonces pueden ser dos personas que sean buenas, pero que juntas desarrollen comportamientos que se están haciendo daño y entren en un bucle negativo de la relación en la que no consiguen salir porque están pues generando esa desconfianza, empiezan a normalizar las faltas de respeto, empiezan...
Pero en general, si no hay trastorno de la personalidad, yo no hablo de personas tóxicas, sino de comportamientos que lo son. No sé si ahí he contestado. Has contestado perfectamente. Lo que pasa es que a veces veo que la gente, la falta de respeto la sitúa en un sitio o en otro. Claro. Y claro, o sea, creo que es donde entra la subjetividad, ¿no? De hasta qué está cada uno dispuesto a aguantar o hasta qué punto se normalizan algunas cosas. Totalmente, y que tus traumas nunca pueden ser una justificación ni carta blanca para tratar mal a otra persona. Eso tiene que quedar siempre clarísimo, que da igual el daño que te hayan hecho, no tienes derecho a hacérselo a otra persona. Que muchas veces se justifica en, no, es que de pequeño... Bueno, pues te lo trabajas. Eso es tuyo. Y que a veces tampoco precisamente esos traumas, esa forma de ver las cosas de tu casa te impide ver que no está bien. O sea, que eso también yo creo que lo que hablabas al principio, ¿no? Que se arrastran patrones familiares tóxicos sin saber que lo son realmente porque era tu normalidad. Eso es. Y si hablamos de toxicidad y de poner los límites donde a veces no toca, no podemos hacer otra cosa que hablar de la Isla de las Tentaciones, un programa que nos nutre de personas que hacen enaltecimiento de la toxicidad en la pareja en prime time. Es gente que ya de entrada no se fía mucho de su pareja, ¿no? Entonces un poco la premisa es, yo tengo muchas dudas, tú tienes muchas dudas, ¿qué va a pasar si nos juntamos con otra mucha gente que tiene muchas dudas? Pues ya os lo digo yo, os vais a poner los cuernos probablemente. Vamos a monetizar nuestros traumas. Vamos a ganar dinerito por lo menos de esto. Y lo que a mí me interesaría saber es qué tipo de impacto tienen estos programas en los adolescentes que los ven y ven como que eso de, mira qué gracioso reírnos de ciertas situaciones que en realidad a lo mejor no son el mejor ejemplo. A ver, es que en general creo que, porque no van a desaparecer este tipo de programas y tenemos que tener el pensamiento, yo es que siempre hablo del pensamiento crítico, pero es que tenemos que entender que lo que vemos no es la realidad, y ahí está también la función de la educación de los padres, de cómo educas y qué valores le estás transmitiendo a tus hijos para considerar esto una posible realidad o un programa de ficción o un experimento sociológico, que a mí me parece bastante experimento sociológico como tal. Obviamente el impacto también va a depender de cada persona y la cantidad de horas y la cantidad de tiempo que le dediques a verlos. Si es una parte de tu vida y te lo tomas como entretenimiento, no va a generar el mismo impacto que si es la base de tu vida como tal. Yo es que ya, o sea, me rindo en eso porque no van a esos programas no van a desaparecer y tienen muchísima audiencia, pero hay que aprender a interpretarlos también. Sí, es que yo creo que hay un punto que está desde el entretenimiento que está muy bien, pero también que eso, a base de verlo, sí, claro. Porque además normalmente la gente no llega a esos extremos que se ven ahí. Entonces creo que es una manera de poner el listón de la toxicidad o del respeto en sitios donde no tocaría. Y que poco a poco vas diciendo... No, bueno, claro, pero yo jamás haría esto o jamás me han hecho algo así. Y dices, hombre, solo faltaría. Claro. Sí, eso no puede ser el rasero. Muchas veces tendemos a justificar porque lo vemos, si lo vemos en otras personas, hay algo que se denomina la disonancia cognitiva, que es cuando nuestros valores y nuestra ética no coincide con nuestros actos. Entonces, esa disonancia que genera el cerebro le genera muchísima incomodidad y entonces tiende a resolverla. Y muchas veces tiende a resolverla pues justificándola con actos que si esto está aquí permitido, no está, cambio mi realidad, claro, cambio mi discurso. Si la engaño pero no se entera, no la estoy haciendo daño. Porque ojos que no ven, corazón que no sienten. Otra cosa ya en las Islas de la Tentación, que sabes que lo van a ver. Vas a eso. Claro, vas un poco a eso. Yo creo que es la exposición es el show. Y ese autoengaño, ¿no? De vengo a conocer mis límites, que es no, tus límites, ya te digo yo, no van a existir. No van a existir. De hecho, a mí me llama la atención porque tú hablas mucho de la infidelidad de una manera mucho más compleja y en este tipo de programas en general parece que lo tratamos como un todo o nada y creo que en el libro también profundizas en esa idea, ¿no? Como de qué complejas son las infidelidades y cuánto hay detrás. Sí, además en el libro, porque te decía antes que en los microcuentos yo intento ponerme en la perspectiva de la persona y en el bloque de la infidelidad hablo desde la perspectiva del amante,
desde la perspectiva de la persona que pone los cuernos y desde la perspectiva a la que le ponen los cuernos. Entonces me he tenido que poner un poco en la posición de cada una de esas personas para también investigar la psicología que hay detrás de eso, y al final los cuernos no suelen aparecer de la noche a la mañana. O sea, no suelen ser, es curioso, no suelen ser por falta de sexo en la relación, suele ser por falta de intimidad y de conexión emocional. Cuando hay esa falta de conexión y de intimidad es cuando suele haber la falta de sexo, y es cuando luego tendemos a cubrir esas afecciones por otro lado. O sea, que la gente que va a las islas de las tentaciones ya van con una falta de conexión y de intimidad previa que no han trabajado. Y el perfil del amante, de la posición en las sombras, es muy curioso porque se habla muy poquito también se habla siempre de quién pone los cuernos, o se habla de a quién le ponen los cuernos. Pero el perfil psicológico del amante también es muy interesante, el por qué te permites una posición en la sombra, porque piensas que tienes el poder de esa relación, porque guardas un secreto, ¿no?, muy preciado, pero en realidad es una relación muy desequilibrada. Porque no... Y por esa falsedad que te están eligiendo frente a lo correcto, ¿no? Claro. Eso es, esto, como me están eligiendo a mí frente a... Pero suele haber muchas carencias también y muchos miedos o mucha vulnerabilidad. Hay un ejercicio que hago en el libro de, vale, nunca vas a ser el amante, pero ahora vamos a ponernos las gafas de podría ser, en qué momento de tu vida, en cuanto estás vulnerable porque has perdido el trabajo y tal, porque se te ha muerto una persona muy querida en tu vida, porque tienes una crisis de identidad que no sabes y de repente aparece una persona que te hace sentir que eres lo más importante, lo más relevante, todo el mundo en una situación de vulnerabilidad, aunque pienses que tú jamás en tu vida, por tus valores y por tal, puedes terminar cayendo en una infidelidad. Por eso hay que trabajar, hay que ser consciente y hay que entrenar, ¿no? En el libro pongo un ejercicio, vale, pues vamos a hacer un ejercicio para cuando llegue ese momento entender que viene de aquí esta carencia, que no necesitas la validación de otra persona. Esto de las relaciones tóxicas en la tele no es ni nuevo ni es una cosa solo de España. Una de las parejas que más hemos idealizado es la de Ross y Rachel en Friends. Espero no estar haciendo un spoiler, la serie es de 1994, a ver si me explico. Habéis tenido tiempo. Habéis tenido. Una de las tramas principales se basa precisamente en esta relación entre Ross y Rachel, sus idas y venidas, que te quiero, que si no, que si me caso, que si me voy, que si tal, que si digo tú me la tal, bueno, muchas cosas. Y hay un momento que es muy popular, que es cuando Ross se lía con otra muchacha porque Rachel le ha pedido un descanso. Y entonces cuando se entera Rachel de que Ross que se ha liado con otra, entonces claro, pues monta en cólera porque dice, oye, por favor, y le dice él, pero si estábamos en un descanso. Sí. Entonces, Raquel, sácanos de dudas, ¿quién tenía razón? Estábamos en un descanso, que sí, que es súper mítico él. Claro, es que, a ver, yo es que lo de los descansos, ¿descanso de qué? ¿De qué estás descansado? Un break para un coffee, ¿no? Siéntate, si quieres, si estás cansado, siéntate, ¿sabes? Si lo hablamos, pero ¿descanso de qué? O sea, al final los descansos suelen ser la excusa para ver sin ti estoy bien. Y si estoy bien sin ti, lo dejo. Si veo que te echo de menos, vuelvo contigo. Entonces, eso va a depender siempre de los acuerdos relacionales que tenga la pareja, pero estar en un descanso implica que no estás con esta persona. Así que, Rachel, lo sentimos mucho, pero sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Porque al final es que también me parecía muy capcioso, ¿no? Porque pero siempre está como esa cosa de hasta dónde se puede llegar o si... O sea, yo creo que muchas veces lo del descanso sirve para no cortar una relación porque te da apuro hacerlo. Claro. Por ti, por la otra persona, porque luego no sabes lo que viene después y tal, pero que es más que nada cobardía. Claro, voy a hacer el duelo. Dentro de la relación estamos en un descanso, no te he soltado del todo, pero puedo permitirme probar otras cosas, a ver si esto me gusta más o a ver si prefiero lo que tengo ahora. Es como el buffet libre, ¿no? Es como, bueno, mi mesa es esta, pero me voy a ir a ver qué platitos hay por aquí, a ver si me gustan. Si me gusta, para allá. Claro, y si alguno me gusta, estamos en un descanso. Y si... la putivuelta. Eso de toda la vida. Un poco de toda la vida.
Y este caso, el de Ross y Rachel, no es la única situación que podemos poner como toxicidad en pareja. Por ejemplo, otro personaje que a mí a día de hoy lo veo con unos ojos muy distintos a como los vi en su momento es Ted Mosby, el protagonista de Cómo conocí a vuestra madre, que en aquel momento era como, ay, qué chico más majo, qué romántico tal. Y ahora es como, madre mía, tremendo gusarapo. Sí. Es este pobre. Entonces, donde veías romanticismo, ahora ves pues López Ibor, realmente es que es así. Entonces, ¿dónde empieza la toxicidad en la pareja? ¿Dónde tenemos que decir, uy, barrera con esta persona? Bueno, esto yo creo que es un poco lo que hemos también hablado antes del respeto, de cuando no hay confianza, cuando te está minando la autoestima, cuando es un poco cuando entra la pasividad en juego. Es que al final una relación tóxica en sí es cuando dejas de verte y cuando empiezas a priorizar lo que prefiere la otra persona a lo que tú necesitas. Porque una relación no es cuestión de dejar de ser, es cuestión de compartir también. Es cuestión de tener tu vida, que la otra persona tenga su vida y empezar a compartir un camino en conjunto, pero que de vez en cuando tú te puedes desviar un poquito en tu camino, hacer tus cosas, tus salidas con tus amigas, tu deporte, que tengas tus parcelas, tu parcela de intimidad. O sea, yo creo que cuando no hay una parcela de intimidad tuya, algo que protejas, que no entre nadie, eso es cuando dices, vale, aquí algo está rechinando, ¿no? Y también en este caso yo creo que hay muestras de toxicidad mucho más sutiles, que no es la falta de respeto, sí, la invasión de la intimidad o tal, sino gente que decide deliberadamente ignorar los límites que les pones, que te llevan como, claro, que es un poco el caso, ¿no? Como de, me estás persiguiendo, hijo mío. O sea, no sé, no hace falta que te diga que no me gusta que me persigan, a nadie le gusta que le persigan. No, totalmente. ¿No? O sea, que también yo creo que a veces el romanticismo que hemos aprendido nos hace confundir una toxicidad mucho más sutil, sí, con falta de límites, que creo que es súper clave para poder estar en igualdad de condiciones. Tal cual, sí. Justo en el bloque del amor propio hablo de los tipos de límites que hay, los límites físicos, los límites temporales incluso también. Si has quedado con una persona y llega 20 minutos tarde y a ti te molesta y te frustra que llegue 20 minutos tarde, está pasando un límite temporal. Si siempre es así, tú se lo dices y esa persona no cambia, pues oye, tienes derecho también a decir, prefiero no quedar contigo si vas a llegar tarde porque esto me genera a mí incomodidad. O que te cojan, lo típico, de que tu hermana te coge la camiseta sin pedirte permiso, ¿no? Los límites también de objetos, los límites sexuales, que te gusta, que no te gusta, límites emocionales. ¿Cómo quiero transitar la información? ¿Qué pasa si discutimos? Porque hay personas que necesitan retirarse para regularse y luego hablar, y hay personas que necesitan acercarse y resolverlo en el momento. ¿Qué pasa cuando entra ese conflicto de límites? ¿Quién gana? Claro, pues ahí lo que se suele, bueno, lo que yo suelo recomendar siempre es: necesito irme para regularme, pero voy a volver en un rato para hablarlo, porque al final suele haber un apego evitativo y un apego ansioso. Yo necesito acercarme para resolverlo, yo necesito irme de este problema. Entonces, como vale, me voy a ir, pero voy a volver. No me voy a ir y te voy a dejar ahí. Entonces, como vale, pues respeto que necesites regularte y luego en un ratito nos sentamos y gestionamos esto. Sobre comunicación, al final. El otro día, Raquel, leí una cosa que me dejó absolutamente picueta, que es que ser amiga de tu ex está mal, que igual la gente se pensaba que es que tú pues, eras una persona muy madura, que dices, no, es que yo he podido después de todo tener una relación muy buena y somos amigos y tal, que a mí me parecía un ejemplo como de prácticamente de madurez, de decir, joder, ¿cómo hemos reconducido esto? De vale, pues... parece ser que si pasa esto y te llevas bien, pero a ver, no bien de, ay, qué majo, me lo he encontrado, nos hemos hablado. No, bien. O sea, lo que dices, un amigo... Lo que has hablado antes tú, que está en tu vida. Sí. Esto en el fondo puede ser un poco tóxico porque en vez de amistad hay una dependencia emocional que te va a impedir construir una relación nueva y sana. Entonces, dinos tú, porque vamos, si esto tampoco es, pues ya no sabemos nada. Pues mira, fíjate, el otro día, es que además fue una situación que me pareció preciosa, porque me he mudado hace nada, me mudé en diciembre con mi pareja a Cantabria, entonces vino mi madre, nos estaba ayudando con la mudanza y yo vivía
muy cerca, a 400 metros de mi expareja. Y le dije, oye, Chapo, ¿por qué no te vienes? Tal, y nos despedimos, que está mi madre, la ves, tal. Me dijo, vale, va a venir Laura, su chica también. Y le dije, venga, pues que se pase, tal. Y estábamos en casa, mi pareja, mi ex, su novia, mi madre, y fue algo tan bonito, tan natural, tan, ¿sabes? No había... Porque cuando cierras bien y cuando con tu pareja tienes la seguridad, la confianza, el respeto de que esa ha sido una persona tan importante en mi vida, y es lo que yo hablo con mi pareja actual, digo, si en algún momento nuestra relación se termina, yo no estoy trabajando en vano. O sea, yo no me tiro aquí currando la comunicación, el respeto, la confianza, que si hablando, que si tal, que si construyendo, que si no sé qué, para luego perder relación. Digo, a mí tu madre me cae muy bien. Digo, tu sobrina y tal. Digo, ¿por qué si en algún momento esto se transforma vamos a tener que dejar de...? Y luego ya está la confianza, y eso es el no se puede construir con otra persona. Esa mierda es tuya. Es la confianza y la falta de confianza que tengas tú. De otra cosa es que tú le veas interactuar con su expareja y que si te toca, que si tal, que haya cosas... Ahí depende siempre del contexto, claro. Pero si es una relación sana y de familia no hay mayor problema. Vamos, es que me presenten a esa persona que le estaremos esperando. Le vamos a mandar el corte. Pues Raquel Mascaraque, tenemos aquí tu libro ¿Me quieres o qué quieres? De Aguilar, los secretos del cerebro sobre el amor y las relaciones. Qué buen rato, cuánto hemos aprendido, y muchas gracias por venir a Mañana Empieza. Muchas gracias por invitarme.